Parte 1. Mi EAT empezó arriba de un órgano, frente al alfa que me había hecho sentir una vergüenza. Mi EAT no empezó en una habitación cerrada. No empezó en una cama, ni en un momento privado donde el cuerpo pudiera equivocarse sin testigos. Mi EAT empezó arriba de un órgano tubular del siglo XIX, con polvo de madera vieja metiendo semen en la nariz, con 20 coristas abajo, con un patrocinador bostezando en la primera banca, y con el alfa que me había rechazado de pie frente al altar, levantando la mano para marcar el compás como si no me hubiera arruinado la vida 3 años antes. Su nombre era Gabriel Vela. El mío, Simón Arenal. Y si alguien me hubiera dicho esa mañana que iba a sentir el primer tirón del abdomen, ese calor bajo la piel, ese pequeño incendio químico abriéndose paso justo cuando volteara la cara hacia el coro, yo me habría reído. No porque fuera imposible, sino porque mi cuerpo y yo llevábamos 3 años negociando una tregua. Yo ponía disciplina, horarios, bloqueadores, test horribles, registro de ciclos, terapia respiratoria, rutinas que parecían militares. Mi cuerpo, a cambio, ya no me sorprendía en frente de nadie. O eso creía. Estaba arrodillado dentro de la caja del órgano, revisando un juego de lengüetas torcidas del registro de voz humana, cuando sentí la primera señal. Una presión extraña detrás de las rodillas, como si mis huesos se hubieran vuelto demasiado conscientes de sí mismos. Me quedé quieto. Respiré una vez. Luego otra. Debajo de mí, el coro repitió el mismo pasaje por 4ª vez. Gabriel los detuvo. No me respiren el final como si le tuviera miedo, dijo con esa voz firme, grave, precisa, que siempre me había parecido más peligrosa que cualquier rugido de alfa. Otra vez desde mi cerere. Su voz subió por la estructura del órgano y me pegó directo en el estómago. No por amor. Eso es lo que más coraje me daba. Que mi cuerpo aún reaccionara a ciertas frecuencias suyas, aunque yo ya hubiera aprendido a odiarlo en frases completas. Me limpié las manos en el pantalón de mezclilla. Tenía tierra de metal, cera vieja y polvo negro en las yemas. El convento de Santa Brígida llevaba años cerrado al público y apenas lo estaban restaurando para convertirlo en centro cultural. El órgano, enorme, hermoso y medio moribundo, era mi trabajo más importante del año. Y él era el director invitado del concierto de reapertura. La primera vez que leí su nombre en el contrato, estuve a punto de renunciar. La segunda vez, ya con la deuda del taller de mi padre encima y el adelanto médico de mi última regulación hormonal todavía sin terminar de pagar, entendí que no tenía el lujo de la dignidad dramática. Así que acepté la chamba. Con una sola condición. Yo restauraba el instrumento, entregaba afinado, coordinaba la mecánica, y evitábamos cualquier convivencia innecesaria. Me prometieron que sería profesional. Profesional es una palabra muy elegante para nombrar el tipo de violencia que ocurre en silencio. Abajo, Gabriel levantó la vista hacia el órgano. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo a través de la balaustrada de madera. Fue suficiente. El segundo tirón me dobló un poco el abdomen. No se notó. O al menos eso quise creer. ¿Todo bien allá arriba?, preguntó él. Su voz cambió apenas. Un tono menos de director. Un tono más de hombre que ya había oído antes mi respiración romperse. Yo quise contestar con algo seco, algo digno, algo que lo obligara a recordar que no tenía derecho a usar conmigo esa voz. Pero lo único que me salió fue: sí, dame un minuto. Mala señal. Pésima. Porque Gabriel siempre había tenido oído para las grietas. No solo en la música. En mí. Lo escuché subir los primeros escalones de la escalera lateral de madera. No subas, solté rápido. Se detuvo. Abajo el coro comenzó a murmurar entre sí. Las bancas rechinaron. El patrocinador, un señor de bigote fino que olía a loción cara y miedo al fracaso, preguntó algo que no alcancé a escuchar. Mara, la administradora del convento, respondió por él. Mara era beta, 50 y tantos, chongo duro, vestidos oscuros y el tipo de mirada que te revisa una mentira antes de que te la inventes. Bendita mujer. 5 minutos de descanso, anunció. Vayan por agua. Los pasos se dispersaron. Las voces bajaron. La nave quedó vaciándose poco a poco hasta que solo escuché el eco de zapatos, alas de paloma en las cornisas y mi propia sangre golpeándome los oídos. Gabriel siguió en la escalera. No subió. Tampoco bajó. Como si hubiera entendido que ya no podía mandarme. Pero tampoco quería irse. Simón, dijo. Dime qué necesitas. Sentí rabia. Qué fácil sonaba en su boca. Qué simple.
como si las personas se pudieran resumir en una necesidad urgente, y no en todo lo que cargan antes de llegar a ella. La presión se volvió calor. No completo todavía. No esa ola total que te desarma. Pero sí el aviso claro de que mi cuerpo estaba cruzando una puerta que yo no había autorizado. Metí la mano al bolsillo interior de mi overol, buscando el blister de bloqueadores sublinguales. Vacío. Se me fue el aire. Recordé entonces que la tableta de la mañana la había tomado con café, y nada más. Recordé que llevaba 2 noches durmiendo mal por la presión del concierto. Recordé el incienso, el polvo, el calor encerrado entre tubos, la voz de Gabriel rebotando en la caja acústica como si el órgano hubiera decidido escupirme un fantasma. ¡Qué combinación tan perfecta para un desastre! Simón, volvió a decir. Más cerca, más bajo. Yo me apoyé en la madera. La iglesia entera olía a barniz viejo, cera de abeja, cantera húmeda y flores marchitas del altar provisional. Pero debajo de todo eso, muy fino, muy reconocible, empezó a levantarse el olor de mi propio cambio. Miel quemada, metal tibio, la cosa íntima y traicionera que mi cuerpo soltaba cuando empezaba a rendirse. Gabriel lo olió. Claro que lo olió. El silencio entre nosotros cambió de forma. Ya no era el silencio de 2 adultos obligados a compartir trabajo. Era otro, más antiguo, más humillante. Mara tiene un botiquín de regulación en la sacristía, dijo él, cuidando cada palabra. ¿Puedo llamar a? No me toques, lo corté, aunque ni siquiera se había movido. La respuesta me salió con demasiada fuerza. Él asintió. No iba a hacerlo sin preguntarte. Yo cerré los ojos. Y ahí estaba otra vez lo peor de Gabriel Vela. Nunca había sido un monstruo fácil. Si hubiera sido cruel todo el tiempo, lo habría odiado sin matices. Si hubiera sido un alfa arrogante, dominante, simple, me habría resultado más sencillo sacármelo del sistema. Pero Gabriel siempre había sabido ser cuidadoso justo cuando ya te había herido lo suficiente para que ese cuidado llegara tarde. Mara, llamó, sin apartarse de la escalera. Ella apareció abajo casi de inmediato. Dime, necesitamos el botiquín de regulación. Y cerrar la nave. No explicó más. No hacía falta. Mara levantó la mirada hacia mí, me leyó la cara, y asintió como si estuviéramos resolviendo una gotera, y no el derrumbe químico de mi dignidad. Todos afuera, ordenó con voz de campana. Receso largo. Nadie sube al coro ni al órgano. Escuché algunas protestas, luego pasos, después la puerta principal cerrándose. Quedamos los 3. Yo arriba, Gabriel detenido en la escalera. Mara abajo con una caja metálica en la mano. Baja cuando puedas, dijo ella. No te vamos a apurar. Qué frase tan sencilla. Qué raro que la compasión de verdad sonara tan poco teatral. Quise moverme. No pude a la primera. El calor ya me estaba trepando por la espalda y detrás de las orejas. No era mi peor EAT, ni de cerca, pero tenía algo peor que el dolor puro. Tenía memoria, porque el alfa que estaba abajo, oliéndome otra vez mientras yo luchaba por no derrumbarme, era el mismo que años antes me había visto temblar en un escenario y decidió que yo era una vergüenza demasiado cara para incluirla en su futuro. Apoyé una mano en la baranda. Comencé a bajar despacio. Gabriel retrocedió un escalón para dejar espacio. No levantó los brazos. No me ofreció ayuda. No intentó jugar al Salvador. Y eso, ridículamente, casi me hizo llorar. Cuando llegué al descanso de la escalera, una punzada me cruzó el vientre y tuve que cerrar la mandíbula para no soltar un quejido. Mara me tendió una pastilla. La tomé. Agua. Respiré. Otra punzada. Gabriel seguía inmóvil a una distancia decente, pero yo podía sentirlo. No por el vínculo. No había vínculo. Nunca lo hubo. Nunca se permitió llegar a eso. Lo sentía porque hay personas que se te quedan pegadas al sistema nervioso incluso después de que juras haberlas sacado de tu historia. La sacristía está fresca, dijo Mara. Vente. Yo asentí. Di un paso. Luego otro. A medio camino hacia la puerta lateral, me detuve y volteé a verlo. Gabriel seguía allí. Mismo traje negro. Mismas manos precisas. Misma boca que una vez me había destrozado con una frase. Lo odié con toda la elegancia que me quedaba. No te preocupes, le dije, con la voz rasposa. Esta vez tampoco voy a arruinarte el concierto. Su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. Como si la herida hubiera encontrado por fin el lugar exacto donde entrar. Y yo habría querido disfrutarlo. De verdad. Pero el calor volvió a subir,
Me dobló por dentro, y tuve que seguir caminando antes de caerme enfrente de él. Entré a la sacristía con Mara. La puerta se cerró, y mientras el frío de los muros antiguos intentaba bajarme el fuego del cuerpo, entendí algo que me dio más miedo que Elead. Yo no le había tenido miedo a empezar un ciclo frente a cualquier alfa. Le había tenido miedo a empezar uno frente a Gabriel. Porque algunas humillaciones no se te quedan en la cabeza. Se te quedan en la química. Y la mía, al parecer, todavía recordaba perfectamente el día en que aprendí que amar a un alfa con talento para dirigir no significaba que supiera cuidar lo que se le entregaba. Parte 2. La primera vez que pensé que su voz era un lugar seguro. Conocí a Gabriel Vela antes de que me rompiera. Eso suena obvio, pero no lo es. Hay gente que solo conoces de verdad el día en que te hiere. Antes de eso, lo que conoces es el diseño, la versión útil, la cara con la que se mueven por el mundo. A Gabriel lo conocí una tarde de septiembre, en el Conservatorio de San Jerónimo, cuando yo todavía creía que mi vida iba a pasar entera entre órganos viejos, armonios destripados y cajas llenas de tornillos que nadie más sabía clasificar. Tenía 24 años. Trabajaba restaurando instrumentos litúrgicos con mi maestro, Don Eliseo, un beta seco como el pan duro, genio absoluto para la mecánica fina y convencido de que el amor era una distracción con olor fuerte. Tú no te metas con músicos, me decía. La mitad se enamora de su propia voz y la otra mitad de la tragedia que causa. Yo me reía. Luego llegó Gabriel, y me di cuenta de que Don Eliseo había sido optimista. El conservatorio iba a montar un ciclo de música sacra con instrumentos originales. Nuestro taller recibió el contrato para revivir un órgano pequeño del coro alto, uno francés, delicado, con más mañas que aire. Yo fui porque Don Eliseo ya no subía escaleras si no le pagaban el triple. Estaba dentro de la caja del instrumento, acomodando un fuelle, cuando escuché una voz abajo. Si eso vuelve a sonar como una licuadora endemoniada, cancelo el programa. Me asomé. Ahí estaba. Todavía no era el director famoso que sería después, pero ya tenía esa clase de autoridad que no se aprende solo en la escuela. La de alguien que sabe exactamente dónde quiere llegar y no pide disculpas por ello. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Camisa blanca. Antebrazos tensos. Una carpeta negra bajo el brazo. Y esa mirada de alfa concentrado que parecía ordenar el aire sin necesidad de levantar la voz. Entonces qué bueno que yo arreglo órganos y no licuadoras, le dije desde arriba. Él levantó la vista. Yo esperaba molestia. O el gesto típico de un omega técnico. Qué curioso. No pasó ninguna de las dos cosas. Me vio las manos negras de grasa, la posición incómoda dentro del instrumento, la libreta de mediciones sujeta entre dientes, y sonrió apenas. Perfecto, contestó. Porque yo dirijo cantantes, no electrodomésticos. Ese fue el inicio. No un flechazo. No una tormenta hormonal. No esa tontería de olí su esencia y supe. Lo mío con Gabriel empezó por el oído. Moralmente. Me sostuvo los hombros una fracción de segundo. Lo suficiente para que yo creyera que me iba a sacar de ahí, a cubrirme, a cuidar la situación sin humillarme. En vez de eso se volvió hacia producción y dijo, demasiado alto. Suspendemos. No puedo montar una residencia internacional con este nivel de inestabilidad. Yo me quedé helado. Ni siquiera entendí al principio que hablaba de mí. Hasta que una de las asistentes bajó la mirada a mi cuello. Hasta que el silencio se acomodó alrededor de mi cuerpo. Hasta que Gabriel volvió a mirarme. Ya no como hombre. Ya no como el que me escuchaba respirar detrás del archivo. Me miró como director. Como alfa. Como alguien que ya había decidido el precio de tenerme cerca. No es personal, dijo después, en privado, en un camerino que olía a maquillaje viejo y focos calientes. Pero no puedo construir esto sobre un riesgo. Un riesgo. Yo, con las manos aún temblando, con el pecho hecho nudo, con toda la dignidad goteándome por dentro. ¿Eso soy? Pregunté. Él no contestó de inmediato. Y ese segundo me dijo más que cualquier frase. No digas estupideces, Simón. Entonces dilo tú. Gabriel pasó una mano por su cara. Se veía alterado. Afectado incluso. Pero no lo suficiente para elegirme. Estoy diciendo que no puedo vincular mi carrera, mi trabajo, todo lo que he levantado, a algo que se me puede salir de las manos así. Yo me reí. O intenté. Me salió algo peor. ¡Qué alivio!, le dije. Por un momento pensé que te importaba yo y no solo la versión de mí que no hace ruido. Me fui esa misma tarde. Renuncié al proyecto.
Volví al taller de don Eliseo con la vergüenza pegada al cuerpo y la sensación insoportable de que algo en mí se había equivocado más allá del orgullo. No porque Gabriel me hubiera rechazado. Eso ya era suficientemente asqueroso. Sino porque lo hizo en el exacto idioma de mis peores miedos. No me dijo que no me amaba, ni que no me deseaba. Me dijo algo más eficaz. Que yo podía convertirme en una falla pública. Y desde ese día, cada vez que mi cuerpo insinuaba un cambio, por pequeño que fuera, una parte de mí recordaba aquella frase como si siguiera sonando en una iglesia vacía. Por eso, años después, cuando Leab empezó otra vez frente a él, no fue solo un accidente hormonal. Fue el regreso perfecto de una humillación que mi cuerpo nunca olvidó. Parte 3. La sacristía, el frío y la rabia que todavía sabía decir su nombre. La sacristía de Santa Brígida olía a piedra mojada, lino guardado y alcanfor. Mara me sentó en un sillón bajo junto a una ventana enrejada y abrió el botiquín como si lo hiciera todos los martes. Esa calma suya me sostuvo más que la tableta. Respira despacio, dijo. No estás en peligro. Qué curioso. El cuerpo a veces no distingue entre peligro biológico y memoria. Yo sabía racionalmente que no me iba a pasar nada grave. No era un EAD salvaje. El tratamiento había entrado a tiempo. Mi temperatura seguía subiendo. Sí, pero no de forma incontrolable. Y aún así me temblaban las manos. No solo por química, por historia. Mara me puso una compresa fría detrás del cuello. Si quieres lo corro. Entendí de inmediato de quién hablaba. No, contesté demasiado rápido. Ella arqueó una ceja. No porque me importe su comodidad. No quiero que piense que sigo armando mi vida alrededor de él. Mara soltó un resoplido casi divertido. Ay, hijo. Los alfes complicados y los omegas orgullosos deberían pagar impuestos extra. Yo la habría querido abrazar si no estuviera tan ocupado intentando no desmoronarme. Se escucharon pasos afuera. Uno de ellos, reconocido al instante por mi sistema nervioso. Gabriel. Claro. Quise odiar que todavía supiera distinguirlo. Mara abrió la puerta solo lo suficiente para sacar la cabeza. Sí, no alcancé a oír lo que él respondió. Ella volvió a cerrar. Dice que ya se fue todo el mundo. El patrocinador se puso histérico, pero ya me encargué. ¿Quieres saber si necesitas médico? No. ¿Quieres saber si puede entrar? Sentí otra punzada. Más suave. La tableta empezaba a trabajar. No. ¿Quieres saber si te quieres ir a tu casa o te quedas aquí a terminar de recuperarte? Eso me hizo apretar la mandíbula. Qué ordenado. Qué funcional. Qué fácil era para él ofrecer soluciones una vez que el desastre ya tenía nombre. Dile que me voy a quedar aquí hasta que se me baje lo suficiente para caminar sin parecer fantasma. Mara abrió la puerta, transmitió el mensaje, volvió a entrar. No se fue. ¡Qué sorpresa! Está sentado en el banco del pasillo. Cerré los ojos. Pues que se le entuman las piernas. Mara no respondió. Se puso a revisar un termómetro digital. Anotó algo en una libreta y luego me miró con esa calma incómoda de la gente que no te obliga a hablar, pero tampoco te deja esconderte. ¿Ese hombre es el mismo de la otra vez? No hacía falta decir cuál otra vez. La historia del conservatorio no era pública completa, pero sí lo bastante conocida en el gremio como para que la gente supiera que yo me había salido de un proyecto grande después de un incidente. Asentí. Mara apoyó el codo en la mesa. ¿Y de veras quieres seguir trabajando aquí con él? Buena pregunta. La mejor. Cerré los ojos otra vez y dejé que el frío de la compresa me aterrizara un poco. Si necesitaba la chamba. Si necesitaba el pago. Si quería terminar ese órgano porque era el instrumento más hermoso que había tocado en años y porque el registro de voz humana, ese maldito registro delicado que parecía una garganta rota, me traía obsesionado desde la primera semana. Pero había algo más. Algo que no había querido decir en voz alta. Mi madre había cantado en coros de iglesia cuando era joven. No profesional, pero bien. Cuando yo era niño me llevaba a templos viejos y me explicaba cómo el aire no suena solo por pasar. Suena cuando encuentra un cuerpo que lo recibe. Murió antes de ver que yo me dedicara a esto. Pero cada instrumento que rescato se siente un poco como contestarle una conversación. El órgano de Santa Brígida no era cualquier trabajo. Era uno de esos encargos que llegan una vez y luego te definen. Así que no podía renunciar solo porque el pasado tuviera traje negro y buena dicción. Sí, dije al final. Me voy a quedar. Mara asintió como si hubiera estado esperando precisamente esa respuesta. Entonces vas a necesitar reglas, no orgullo. Abrí un ojo. ¿Perdón? Reglas.
Porque si no, el dolor viejo manda y el dolor viejo siempre tiene pésima administración. La mujer tenía la groserísima costumbre de tener razón. Tomó otra hoja y escribió mientras hablaba. 1. No te quedas a solas con él si no quieres. 2. No permites contacto físico durante ciclo o preciclo si no lo autorizas. 3. Cualquier ajuste de ensayo se hace contigo presente, no sobre tu cabeza. 4. Si su cara te dan ganas de aventarle un candelabro, me hablas antes. Me reí. Un poquito. Y esa risa me aflojó algo. No sé si me alcanza la madurez para la cuarta. Para eso estoy yo. Pasó casi media hora antes de que pudiera ponerme de pie sin mareo. El calor seguía ahí, pero ya no estaba trepándome como incendio. Más bien latía incómodo, recordándome que aún no acababa el episodio. Mara me dio una botella de agua y abrió la puerta. Gabriel seguía en el pasillo. Sentado en una banca de madera, codos sobre las rodillas, saco doblado a un lado, corbata floja. Se levantó apenas me vio. No dio un paso de más. Yo me apoyé en el marco. Nos miramos. El convento estaba casi a oscuras ya. La luz de la tarde entraba azul por los vitrales sucios del corredor. Se escuchaban campanas lejanas del barrio. Un perro. Tráfico al fondo. La ciudad seguía como si nada. A mí me daban ganas de arrancarle la voz y guardarla en una caja solo para no escucharla nunca más. Necesito hablar contigo, dijo. Solté una risa seca. ¡Qué casualidad! Yo llevo 3 años necesitando que te calles. Mara no intervino. Bendita. Gabriel bajó la vista un instante. Luego volvió a mí. No te pedí perdón bien aquella vez. No. Me clasificaste. Su mandíbula se tensó. Tienes razón. La respuesta me descolocó más que si hubiera discutido. No voy a pelearte eso, continuó. Lo hice. Te traté como un problema de logística. Como una amenaza para mi trabajo. Y lo que había entre nosotros no alcanzó para detenerme de ser un cobarde. Yo apreté la botella hasta sentir el plástico deformarse. Quería decirle, ya no importa. Pero sí importaba. Importaba una barbaridad. Entonces no uses palabras bonitas ahora, le dije. No me digas lo que había entre nosotros como si hubiera sido una mala temporada. Tú me hiciste sentir una vergüenza. Se le movió algo en la cara. No culpa elegante. Dolor real. No me alivió. Lo sé. No, Gabriel. No lo sabes. Porque tú seguiste. Tu carrera siguió. Tu nombre siguió. Yo fui el que empezó a medir las habitaciones cuando entraba para ver por dónde salirme si mi cuerpo me traicionaba otra vez. Silencio. Él tragó saliva. No vengo a pedirte que olvides nada. Qué bueno, porque no podría aunque quisiera. Vengo a preguntarte cómo trabajo contigo sin repetirlo. Eso sí no me lo esperaba. Ni una disculpa suplicante. Ni una defensa. Ni el clásico yo también sufrí. Nada de eso. Solo esa pregunta. Molesta. Sobria. Útil. Mara me miró de reojo como diciendo, te dije, reglas. Respiré hondo. Después hablé. No me tocas si yo no te lo pido. Gabriela sintió. Bien. No modificas nada del concierto sin hablarlo conmigo. Bien. No usas conmigo esa voz de director afuera de ensayo. Bien. Y si vuelve a pasar, no decides por mí qué tan presentable soy. Él se quedó quieto un segundo más largo. Luego dijo, eso te lo debía desde hace años. Me dieron ganas de llorar y de gritar al mismo tiempo. Opté por lo único que me conservaba cierta dignidad. No confundas deberme algo con merecer todavía estar cerca cuando lo pagues. Gabriel cerró los ojos una fracción de segundo. No lo confundo. Mara aplaudió una sola vez, seca. Perfecto. Ya que terminaron de abrir viejos ataúdes, necesito saber una cosa muy actual. Mañana seguimos con el ensayo o les organizo una tragedia distinta. La miré. Seguimos. Gabriel me miró a mí. No como antes. No con autoridad. No con derecho. Me miró como alguien a quien le habían quitado por fin la posibilidad de fingir. Entonces mañana a las 10, dijo. Mañana a las 10, repetí. Iba a pasar junto al rumbo al patio cuando un cambio mínimo en el aire me hizo frenarme. Mi cuerpo reconoció algo de su olor más claramente ahora que el mío ya estaba expuesto y vulnerable. Cedro. Lluvia contenida. Té negro. Mi estómago reaccionó con una traición tan vieja que me dio asco. Gabriel lo notó. Claro que lo notó. No dijo nada. No sonrió. No aprovechó. Solo dio un paso atrás para dejarme más espacio. Y por absurda que fuera la escena, eso me hizo más daño que cualquier gesto dominante. Porque me obligó a aceptar algo horrible.
Que el alfa que me había hecho sentir menos que un error también estaba tratando, de verdad, de no volver a invadir. Y cuando alguien cambia justo después de haberte enseñado a sobrevivir a su peor versión, el corazón no sabe si agradecerlo o demandarle intereses. Esa noche me fui a mi departamento en silencio, con el cuerpo todavía sensible y la cabeza peor. Me bañé con agua fría. Cené pan tostado porque no me pasaba otra cosa. Revisé el calendario de ciclos. Volví a anotar síntomas como si pudiera domesticar la memoria con un bolígrafo. Y antes de dormir, entendí lo que más me aterraba del día siguiente. No era que mi EAD volviera a empezar. Era que tendría que escuchar a Gabriel dirigir otra vez. Y alguna parte estúpida de mí aún recordaba la primera vez que pensé que su voz era un lugar seguro. Parte 4. Reparar un órgano es más fácil que reparar el lugar donde alguien te rompió la confianza. Volver al convento al día siguiente fue como regresar a una escena del crimen, donde encima tenías que cobrar por horas. Me puse el overol gris, recogí el cabello, preparé el maletín con herramientas finas, las tiras de piel para los fuelles, adhesivo reversible, cuñas, pinzas y el estuche de cañas nuevas para el registro de voz humana. Todo en orden. Todo limpio. Por fuera, yo era una persona funcional. Por dentro, seguía teniendo la sensación de que mi cuerpo había hecho algo vergonzoso frente al único testigo cuya opinión todavía me importaba demasiado. Eso también me dio coraje. El convento estaba más callado que de costumbre. Mar había cancelado la visita de patrocinadores y mandó al coro a trabajar en un salón lateral sin mí. Excelente. Un pequeño milagro administrativo. Subí al coro alto y me encontré a Gabriel solo frente al órgano, hojeando la partitura principal con lápiz en mano. Cuando me oyó llegar, dejó el lápiz sobre el banco y se giró. «Buenos días». «No nos emocionemos», respondí. La comisura de su boca se movió apenas, pero no llegó a sonrisa. «Bien». Yo no estaba para sonrisitas de redención. Abrí el instrumento. El olor a madera vieja me recibió mejor que cualquier persona. «Hoy no afino completo», avisé. «Primero voy a estabilizar presión». El registro de voz humana está respondiendo como si tuviera asma y el flautado 12 todavía se ahoga en el ataque. Gabriela sintió. «¿Qué necesitas de mí?» Otra vez esa pregunta. Otra vez útil. «Que me toques esto cuando te diga y que no me des opinión musical hasta que el mecanismo deje de hacer berrinches». «Sí, maestro». Lo miré. «No te burles». «No me estoy burlando». Y, para mi gran molestia, parecía cierto. Nos pusimos a trabajar. Durante las primeras 2 horas apenas hablamos. Yo me metía al cuerpo del órgano y le iba indicando cosas desde dentro. «Abre el positivo». «Más». «No tanto. ¿Quieres matar el tornillo?» «Aguanta la válvula». «No respires encima». «Simón, respirar viene de fábrica». «Pues desinstálalo». En otro momento eso me habría hecho gracia. Ese día me mantuvo cuerdo. Hay algo en el trabajo manual que salva cuando la cabeza está demasiado llena. Medir. Cortar. Ajustar. Volver a probar. La mecánica no se impresiona con los dramas humanos. O funciona o no. Al mediodía, mientras revisábamos un pliegue del fuelle principal, Gabriel habló sin verme. Mi padre era Omega. La frase cayó rara, como un vaso que no se rompe pero sí te obliga a voltear. Yo seguí concentrado en la costura de piel. Y, él tardó. Cantaba. Profesionalmente. Música sacra, ópera, lo que saliera. Era bueno. Muy bueno. Y era de esa generación donde a los Omegas los querían impecables y silenciosos. Brillantes, pero discretos. Talentosos, pero cómodos. No dije nada. Mi navaja siguió trazando una línea mínima sobre la piel nueva. Una vez tuvo un EAT adelantado en una gira, continuó. Lo doparon para que siguiera cantando. Lo hicieron pasar por enfermedad. Siguió. Volvió a pasar. Siguió. Luego dejó de controlar bien la voz. Después lo dejaron de llamar. En mi casa la palabra escándalo se volvió una religión. Enderecé la espalda despacio. No por compasión. Por atención. Gabriel seguía mirando el fuelle, no a mí. Mi madre era beta. Administraba todo. Agenda, contratos, medicación, silencios. Y yo crecí con la idea de que el talento no bastaba. Había que mantenerlo limpio, presentable, sin grietas visibles. Sentí el golpe de la comprensión antes de querer sentirlo. No era excusa, pero sí origen. Y los orígenes importan, aunque no absuelvan a nadie. ¿Cuándo te pasó aquello en el conservatorio? Dijo, ahora sí mirándome. No te vi a ti.
Vi el principio de una historia que me daba terror. Vi una carrera saliéndose del guión. Vi vergüenza pública. Y me volví exactamente el tipo de persona que más despreciaba de esa historia. Apoyé la navaja sobre la mesa. Tu miedo quizá era real, respondí. Pero me lo pusiste encima a mí como castigo. Gabriel cerró la boca. Asintió. Sí. No me rechazaste por honestidad. Me rechazaste por pánico y luego le pusiste nombre profesional para no sentirte cobarde. Otra vez ese silencio suyo que ya no intentaba defenderse. Sí. Lo odié por responder así. Lo odié porque me dejaba sin pelea fácil. Seguí trabajando. Él me ayudó a montar la pieza nueva. Probamos aire. El fuelle respondió mejor. Pequeña victoria. Por la tarde, mientras limpiábamos tubos pequeños sobre una mesa larga, Mara subió con café y pan dulce. Parece que hoy no se mataron, dijo, dejando la charola. Todavía es temprano, contesté. Gabriel tomó el café sin tocarme. Mara se recargó en la pared. Anoche revisé los archivos del convento, dijo. La última restauración seria del órgano fue en 1989. ¿Saben quién hizo los apuntes de color del sistema de cañas? Negué con la cabeza. Me pasó una libreta forrada en plástico. La abrí. Reconocí la letra antes del nombre. Mi madre. Julia Arenal. Se me fue el aire. Ahí estaban sus notas. Presión, timbre, comparación entre metales, observaciones de humedad. Comentarios al margen sobre cómo el registro de voz humana nunca debe sonar como un llanto bonito. Debe sonar como alguien tratando de no llorar. Me quedé inmóvil. Mara me miró con delicadeza real, de la que no invade. Pensé que te gustaría tenerla. Yo pasé los dedos sobre la tinta deslavada. Nunca supe que mi madre había trabajado en ese órgano. O quizá lo había oído de niño y se me borró entre otras pérdidas. Gabriel guardó silencio. No usó el momento para acercarse. No dijo lo siento aunque habría tenido sentido. Nada. Y extrañamente, eso fue un regalo. Esa tarde trabajé distinto. No más suave. Más hondo. Como si de pronto el instrumento ya no fuera solo una chamba importante, sino una conversación atrasada con alguien que me había enseñado a no pedir disculpas por existir en un cuerpo omega. Al caer la noche, el registro de voz humana respondió por primera vez sin ese temblor roto del principio. No estaba perfecto, pero ya sonaba. Gabriel se sentó al teclado. ¿Prueba? Asentí. Se acomodó. Yo me quedé de pie detrás, junto al tirador del registro, con la libreta de mi madre todavía bajo el brazo. Tocó despacio. Una línea breve. Frágil. Y el órgano respondió con un sonido raro, humano de una forma incómoda, como si en vez de imitar una garganta estuviera recordando una. Se me enchinó la piel. Gabriel volteó a verme por encima del hombro. Tu madre tenía razón. ¿Sobre qué? No suena a llanto bonito. Negué despacio. No. Suena a alguien aguantándose. Él soltó la tecla. El sonido quedó suspendido un segundo más en la nave vacía. Como tú, dijo. No fue coqueteo. No fue manipulación. Fue observación limpia. Y por eso dolió más. Me aparté antes de que se notara. Ya estuvo por hoy. Guardé herramientas. Cerré la libreta de mi madre. Gabriel se levantó del banco. Simón. No volteé. ¿Qué? No voy a pedirte que me perdones antes de tiempo. Pero si quiero decirte algo sin que tengas que responder. Suspiré. Dilo. Lo escuché acercarse solo un paso. 1. El justo. La peor parte de lo que te hice no fue perderte, dijo. Fue obligarte a cargar una idea de ti que yo tenía miedo de ver en mi propia historia. Tragué saliva. Quise seguir ordenando herramientas, pero las manos se me quedaron quietas. Eso no me devuelve nada, contesté. Ya sé. Y entenderte no me obliga a quedarme. Ya sé. Ahora sí lo miré. Había cansancio en sus ojos. Y otra cosa más rara. No esperanza. Disponibilidad al castigo. Como si por fin hubiera entendido que lo que me debía no se pagaba con una escena intensa, sino con tiempo y conducta. Entonces aprende rápido, le dije. Porque yo ya no pienso poner mi cuerpo para que otros maduren encima de él. Me fui. Bajé las escaleras del coro alto con la libreta de mi madre apretada contra el pecho. Y mientras afuera las campanas del barrio marcaban las 8 y el olor de los puestos de antojitos empezaba a mezclarse con la noche de Puebla, entendí que reparar un órgano era difícil. Sí. Pero reparar el lugar exacto donde alguien te había hecho desconfiar de tu propio cuerpo. Eso requería una paciencia que ni el amor ni la rabia podían fabricar por sí solos. Parte 5. La segunda vez que pudo rechazarme. Ya no le salió tan fácil.
Los chismes en el mundo artístico se mueven más rápido que el sonido. No sé quién habló. No sé si fue uno de los coristas, el patrocinador, alguien del personal o el simple olor del pánico social bien organizado. Solo sé que 2 días después de mi pre-hit en el ensayo, Mara me llamó a su oficina y me enseñó la pantalla de su computadora. Un portal local de cultura había subido una nota disfrazada de preocupación institucional. Incidente hormonal pone en duda concierto de reapertura en Santa Brígida. Abajo, párrafos enteros llenos de frases cobardes. Fuentes cercanas al proyecto. Condiciones de estabilidad escénica. Complicaciones por la presencia de un técnico Omega. No mencionaba mi nombre directamente al inicio, pero bastaba leer 3 líneas más para saber que hablaban de mí. Mi cara no salió. Mi vergüenza sí. Sentí un calor seco, diferente al de Leat. Más parecido a la furia. Ya hablé con el abogado del convento, dijo Mara. Podemos pedir rectificación si quieres. ¿Y de qué sirve? La gente ya leyó lo que quería leer. Ella asintió. También llamó el patrocinador principal. Claro, siempre hay un patrocinador principal con alma de mueble caro. ¿Qué quiere? Que te saquemos de la restauración visible antes del concierto. Propone que otro técnico firme el cierre y que tú te quedes, en apoyo externo para evitar riesgos de imagen. Me reí. No por gracia. Por asco. La frase era casi idéntica a la del conservatorio. Otro lugar. Otra gente. Mismo mecanismo. Hazlo invisible. Hazlo útil, pero no visible. Hazlo trabajar, pero que nadie tenga que mirar el cuerpo que les incomoda. ¿Y Gabriel? Pregunté, odiándome un poco por preguntar. Mara se cruzó de brazos. Lo citaron a una junta a las 5. Con el patronato y con los del dinero. Miré otra vez la pantalla. El texto parecía escrito por alguien que jamás había tenido que pelear por el derecho a fallar en público como ser humano sin que eso lo convirtiera en noticia. Me levanté. Voy a recoger mis cosas. ¿Renuncias? No. Me niego a quedarme donde me quieren tapar con una manta elegante. Si me van a sacar, que tengan el valor de decirlo a la cara. Mara no se movió. También puedes esperar a ver qué responde él. Y esa frase me sacó lo peor. No. Justamente eso ya no. No voy a sentarme otra vez a ver si un alfa decide que soy suficientemente presentable para seguir existiendo. La oficina se quedó en silencio. Mara bajó la vista un segundo y luego volvió a mí. Eso sí estuvo bien dicho. Salí al patio central temblando de coraje. No miedo. Coraje. Los mosaicos quebrados, las macetas de bugambilia, la fuente seca en medio del claustro. Todo me pareció de pronto ridículamente sereno. A las 5:20 escuché voces en la sala capitular. No me acerqué. A las 5:38 salió el abogado del patrocinador, tieso como palo de escoba. A las 5:41 salió el patrocinador mismo, rojo, sudando, mascullando que eso no era serio. A las 5:43 salió Gabriel. Venía sin saco, con la camisa remangada y esa expresión contenida que en él significaba que acababa de hacer algo que iba a costarle. Me vio en el patio. No cambió de rumbo. Se detuvo a una distancia decente. Yo ya estaba listo para escuchar cualquier versión elegante del abandono. El patrocinador se va, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Si te quedabas, se iba. Ajá. Se fue. Lo miré fijo. Él sostuvo la mirada. Y el patronato quería que firmara un ajuste de dirección para deslindarme del incidente. No firmé. El corazón me dio un golpe raro. No alivio. No todavía. Algo más desconfiado. ¿Por qué? Gabriel soltó una exhalación breve, cansada. Porque no iba a hacerte lo mismo 2 veces. El patio se llenó de un silencio espeso. Una paloma bajó a la fuente seca y volvió a irse. Yo quería creerle. Qué mala costumbre. Eso no te absuelve, le dije. Ya sé. Ni borra lo otro. Ya sé. Ni significa que de repente te volviste bueno. Ahora sí su boca se movió un poco. Casi sonrisa. Triste, pero sonrisa al fin. No. Solo significa que por fin supe que no iba a repetir. No respondí, porque una parte de mí estaba ocupada tratando de entender cómo se veía la diferencia entre arrepentimiento y conducta. No es lo mismo. Nunca es lo mismo. Esa noche siguió el ensayo, pero con coro reducido y puertas cerradas. Sin prensa, sin curiosos. Gabriel hizo un cambio de programa para quitar la pieza más explosiva del final. Una donde el órgano y las voces exigían un esfuerzo brutal de respiración. Cuando me lo mostró, leí las correcciones en silencio. ¿Lo cambiaste por mí? Pregunté. Lo cambié por la acústica del instrumento.
Levanté una ceja. Él me sostuvo la mirada 2 segundos y añadió. Y también por ti. Mucho mejor. La verdad, aunque llegue tarde, al menos no te trata como tonto. Trabajamos hasta casi las 9. El registro de voz humana ya respondía hermoso, raro, íntimo. El problema seguía siendo el viento de la nave central. Cada vez que cambiaba la presión por las puertas laterales, una parte del sonido se enturbiaba. Subía al coro alto a revisar otra vez las juntas del secreto. La noche había caído y empezó a llover. No fuerte. Esa llovizna terca que en Puebla se mete en los huesos y vuelve brillosa la cantera. Sentí el primer aviso antes de aceptar lo que era. No tan duro como el anterior. Más bajo. Más profundo. La junta de la tarde, el coraje, la tensión, el cansancio, todo junto me estaba empujando a otro umbral. No me hagas esto, murmuré, como si el cuerpo negociara. No negoció. El vientre se me apretó. Respiré. Me agaché. Tomé agua. No iba a bajar corriendo. No iba a regalarle al miedo otra escena. Gabriel subió la escalera un minuto después. Se detuvo al verme sentado en el piso del coro alto, espalda contra la pared, ojos cerrados. Simón. No contesté de inmediato. ¿Va en serio? Preguntó. Asentí una vez. Lenta. El silencio entre nosotros cambió. Otra vez esa frontera rara entre lo profesional y lo íntimo. Solo que ahora había reglas. Y las reglas, cuando son claras, salvan. Dime qué hago, dijo. No, déjame ayudarte. No te cargo. No soy alfa. Solo esa frase. Dime qué hago. Abrí los ojos. Lo vi de pie, quieto, esperando instrucciones como si mi cuerpo, por primera vez frente a él, fuera mío incluso en crisis. Y sentí algo feo y hermoso a la vez. Confianza naciendo donde antes solo había reflejo de defensa. No te acerques tantito más, dije. Quédate ahí. Asintió. Abre la ventana de arriba. La chiquita. Lo hizo. Entró aire húmedo. La lluvia. La cantera fría. Me ayudó. Ahora siéntate. Pero lejos. Gabriel obedeció, sin discutir. Se sentó contra la columna opuesta, a varios metros. La iglesia abajo era una sombra inmensa. Solo nos alumbraba la lámpara de trabajo junto al teclado y el reflejo azul de la lluvia en los vitrales. Necesito algo constante que oír, murmuré después de un rato. No tu voz hablándome. Algo parejo. Él miró el teclado. ¿Una nota? Sí. Bajita. Grave. Gabriel se levantó despacio. Fue al órgano. Abrió apenas un registro neutro y sostuvo una nota larga, profunda, casi como un piso sonoro. La vibración subió por la madera y me encontró en la espalda. Respiré con ella. Una vez. Otra. Mi cuerpo seguía tenso, caliente, pero ya no se sentía a punto de caerse de sí mismo. Cuenta, le dije. ¿Hasta cuánto? Hasta que deje de importarme. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se quedó una hora entera contando mi respiración sin tocarme, sin poseer el momento, sin convertir mi vulnerabilidad en una escena donde él pudiera ser héroe. Solo contando. 4 adentro. Sostén 2. Suelta 6. Otra vez. Su voz ya no era la del director ni la del alfa seguro. Era la de un hombre al que por fin le estaban enseñando a acompañar sin mandar. Cuando el episodio empezó a bajar, la lluvia ya era más fuerte. Yo estaba agotado, sudado, tembloroso y ridículamente consciente de que había sobrevivido a algo importante. No Eleat. Eso lo he sobrevivido muchas veces. Lo importante fue otra cosa. Le había pedido ayuda a Gabriel. Y Gabriel no había aprovechado ni un centímetro de ese permiso para invadir. Se acercó solo cuando yo levanté la mano. Ni un segundo antes. Me dio la botella de agua. Nada más. Sus dedos rozaron los míos apenas. Y el mundo no se acabó. Gracias, dije con los dientes apretados, como si la palabra me diera urticaria. Él asintió. De nada. No hizo comentario. No pidió premio moral. No se puso triste bonito. Solo siguió estando. Y mientras la lluvia golpeaba los techos del convento y la nota grave del órgano todavía parecía suspendida en alguna esquina de la nave,